hermanos y hermanas. Va. Si van a recibir un saludo. Y Virgen zona 7, Guatemala. Dios mío, Cachelal. Que vi por primera vez que van a conocer a Bach. Pero Haschi, Dios, nimbre Dios. Ni que habita Shanich Dios, no. Cachelal, Quintain. Curihua Kinet Canok porque más justo obra Dios van penuvi. Colik. Como Haski Kibir Cachelal Tinkok Ovik. Mahun que benik Tinkok Ovik Dios Mahne que chata. ¿Verdad que no? Dios Colik. Dios Colik we Katsukuh. Orwen Katsukuh tak sihla chinkarik tak. Wilom, durante 35 años no me marico predicar hasta aquí Dios inutó. ¿Cuánto más 35 años? Bueno, ojo un versículo de que viste el libro. De que viste el libro, de que viste capítulo y versículo. Hoy, en esta noche, vamos a probar el grupo con este versículo. Que viste libro, capítulo, versículo, y vete malak que viste el grupo que neve. Que viste que pepa mis. ¿Verdad? Porque a veces saber la hace mal, vamos para tocar, bueno, vamos a pagar algo doble. Pero aquí vamos a probar algunos versículos. Ahora sí, entonces yo creo que es católica, es carismática. No me importa la iglesia, que venga a cantar, que venga a tocar, pues no me importa, porque como el hermano, solo un Dios. Y va a cubrir que van a leer, ni que viste el libro, ni que viste capítulo y versículo. Una pregunta para los grupos. Bueno, hay que preparar grupo. Hay que contestar qué libro, qué capítulo, qué versículo. Voy a dar 2,000 quetzales. Caterina, gloria a Dios, quicha. Bueno, Jehová cubrir. Que van a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijo mío, no te olvides mi ley en tus corazones. Guardas mis mandamientos. Palabra de Dios. No nos vamos, Señor. Quinto, vamos, Señor. Pero la catat que etibuque. Bueno, ¿de qué libra? Va. Puede contestar. Ahora, si no, no vamos a predicar. Va. Amén, que tal, hermano. ¿Qué, hermano? Cualquier. Como haré ni de Biblia. Cuando se van a estudiar por universidad o técnica libre, está chino. Calo, uy, porque tiene que hacer. Ahora si no, pues, catcanascano. ¿De qué libro? ¿De qué libro, pues, hombre? Por eso algo me cayó mal. Lo voy a decir la verdad. Porque el grupo no va con sus sax en el cielo. Ni tampoco son trompetas. No. Hay que estudiar
un poquito en la Biblia. Porque la Biblia se encuentra todo en la salvación. Cablón de Kirchta. Ya campo abcachalal hachin. Catequistre taam. Hermano Juan, así. Matequispe patak informaciones, cachalal. Es que Juan Josh bajo formaciones. ¿Cómo que no? ¿Cómo? 3:1. Ok. Va. Vale la pena, pues. Hola, bechila. Vale la pena. Sigo con su músico. Ahora, si no, pues, lo vamos a invitar un santo. No, hombre. Bueno, que habló, listo, hombre. Tan bueno que ya aquí, si no, que todo quede ni acá. Proverbio 3:1. Cubij, hijo mío. Que ya el hermano Francisco. No te olvida. Cuando le tak bohok chebek, más que nada ahora cuando es chuchobah, que en vez la nishatis piche, nishtactra rumat lutat, nishtactra rumat lenan, es que lo que pase cuando le okabiló y cabanawat, ¿verdad? Cabanawat fue okabiló. La rek o streetwa shibek, cuando o su vecino shinosh bek, como es la rek para el más, ay, curés que ve, que en bewi, shak o shilo, shopan lehun, ni mo que shewin, quien canasca no que vein. Como haski que van a la bomba al tomar camik, ate kawil hunch pepa clase. Es un chico nadie, ni por qué hablar de copa clase, que no en misma. Todos ideales estudiando, ahora hace 30, hace 25 años. ¿Por qué no tiene estudio? Ahora camik, toma, ya ni quitrunch que la tamusa. Amén. Así es, Cachalal Francisco Chuchomaj, Quebec. Por este Biblia, no te olvidas. Ni Casachante Chabek, Hasri Shabik, Shatek, que ven a papá, que ven a mamá. Kichakan Rahil, sin coach. Ohun la Wuhyom Chuech, Dinky Withhawk, Kep Hakcha. Tampe, Kep. Chitampele, el carajo letat, que le sacan las hascubir casasmer, o las tactem no etam to be, que yo ecat cabbage pamcha, que le salgo sopa, lo que ole chupam, que pen, más que bajoche, porque le chucajos. Si cachalal y yo, que socre, ole crugles sin la chajit, ay, que chawi, arewa uchacon, cas, que chalare. Arewa uchakon la kahol. Don la que se hace. Je, kanagusarom, ya abala holom chue, a ichbein. Ujer tiempo holom le tat trompa cutijo. Pero ahora kamikia no. No te olvidas de que Sachanta Pachomanik, Hastri Shachomach, Hastri Shabir, eso han cumplido. Yo han cumplido olikle. Chulampe, chia un aplauso cachelat. Oh. Pero ¿cómo le rahabashik? Ya escoges divoch. Men emersaje vi. Porque aquí anawik shuk, escoges las coches. Que se jun sin alam social. Uy, un rocha, cara un alam. Pues te mates el agua, mates el agua, shakwa chulat, alam la ocha, shakwa. ¿Verdad? Como ya rumasala, su han suplir, es su cocho, y macla su ya un cambia.
espiritual cuando Catamarik, para Joshkok Rapalach, Joshkok Rachuk, cuando espera el Señor, se tu cayó, su ya un cambio, Utzkatkaik, arregla materialmente. Copis Chávez, yo, hermano Antonio, bien fue chelar, oh, ya yo voy a no pabil, vamos a 50, que cajna. Ay, más bueno, yo te coliquia, oh, y cateric orel su cajón, su colón palok. Pues estamos 100 hombre, Dios va a multiplicar más. Como 100 riba chelar, 6 un cajón, yo chabiche, cuando orar, pues, ana orar, pues, un cajón, 6 tarewa, que ya vi que callate, chiquin, tole ya se yo guapo, auk. La usarik cabalo o ustarik cabalo. Oh, pero como camino, el tenis, contra la gente. Kakaho pak Chavez, we kato 25% kinyala. Pamil kawah kinyo pero we kato le 25. We kanu hilas na ulev, compra vende canche. Ahí está error, Dios. Pero como la gente la escabir cuando está Koshukik, kabiche la katat pe kokra hoshik, tat kama belewal kichalu mama. Tat kamab lukahos que chalo papá. Fue de ole tat trucas de bash ashtine como a catol está pobre. Ojalá. Ojalá. Le cuabuk fue de especie en cachalal de show. Dios. Acá nos dice a su casa. Oh, ya como libre che hombre. Ya como libre que hubo una bendición. Te catala. Lachter, pero will now na así sketch outlook. Ha, take a look. Hello, Papa. Kuri kintak manano, kash in nakay look kintak big. Kablo, hachin think tsukunik at katsukun waral ilare kala outlook. Pero at hulak. Poh, mag. Poh la bak. Shula humbak kresh 15-20 días. Punus chicanok. La que amber más hunse. La que amne big. Camta. Shu chicanok más que punul kinchla. Así es. No te olvides mi ley en tus corazones. Para guardar que igual le shabir. Chana cumplir. Le cachalas, Francisco. Crisri, tengo por favor, la voz chawis la miércoles, akle cambre chirich chawilo. Pero what, tengo que lo. Los predicadores más con a chocho un alcalde. الكال شان خناب شان برقلباتي شيلا شنيم شيلو شنيج تخبيشه يبيوش هتاك أوكي كيلو كوبان هميم أريواج كوبان أريواج تقول هو شهيل كوستا سونيز تخش كوفوت لهنا لي بولسرولا لنانشي كوبي شاد كوان شبنا وراش لهم واحد تقبش كنت تقصق ياكل سجوا شو تلوش pero más Dios le sentat de sinan a ching que timbala lunjale Dios mi ale tak kamsash don guay que na tak chewe bachelar a chin que na tak che cuando es kamsash sin don guay waral rico su parmas que na tak chela bachelar maha hewo ani waral mah la le plek ay bal ko sa che ko tak lam anong ko tak tak nail li kom anok tak alam tak salatsok shimumruk am shak sukum tan salatsok per kamik chibulampe kasumanom kam hachik kotin aleja pelale jale ko karino wach kelal toba yasmi tini indak asunda hunda lich kuraicho kakchudun lare retlan amen Amen. Lakuha po namin katsila.
La cojo gloria a Dios, hombre. Pero utkula hascubele cachalal domingo. Ha, ya tener cachalal domingo penchpam. Jesús Dios, cachalal. Chatacher Dios, le cachalal precis chutacher Dios. Cuando yo acabé, van a presentar un foto, yo van a tener cuidado. Porque las tomas kamik, ay Dios, tak alin mas kok pabang chakawach oh. Shak kach rat kach churosh ich kok alin pabang kateri tinesekiel kishibat enak tasuni. Tine utatunan tine enak tak alin mas kikasak pak pabang. Hung kitakawli chwek, hung kitakawli kabik tin kumuli hiri rumak chiri. Amen. Nag-oho namin, hombre. Chia, amén, chia, amén, chia, amén. Porque ariguar rakabashik. ¿Sí? Chiulampe. Pero más Dios chechralari. Arigua uts. Bienaventurado del varón. No anduvo el consejo del mal. Uts chechrala. De cabinta. Shekitahanik krik ash. Sino que tajen kabenik pobre Dios. Pero okep hastak. Shak atene ka anima ihle rechwa chulew. Kopre una kikitawi katapa na kom kata colaboración rech ka ohom shak atene shuyalo. Entonces tajen kabenik kebe. Le tinku banchanim mahan koshelela. Sí. Magno Coshelela. Por favor. Tajín que big cheletat lenan ni sheu chele sinalajik Francisco también chele papá le mamá. Shaba chule och su vecino, shaba chule och chule jun. Arena masra habashik khabano. Ni kabanta ni mal ruhe shakal amsna wachuk le jun, pero como ya ochika kapakchinch kapatakbe. No, en Capanta Hasu al Hulahbur. Le Hulahbur, cuando ya anda Jesús Chirich, Chitampe. Le Humbur, cuando ya anda Jesús Chirich, ay, shock pretinamit Jerusalén. Ha, Shkish Winak Chare Jesús, Rakam Hulahbur. Hashkanje. Que saque que saque tuai, que saque saun, que am azorne, que ya probe, ay shona, porque kuda, oh, choch bingui. Shel perhelale ba, shel kre Jesus chirich. Ishbek shopan chuaro, chubicherunan, nan. Ha, reishnak opletinamit per, utchinkishunak. Utchinkilo. Chitampe. Utchinkilo. Escuché, ay, si me veste la baja lo hecho de que que sabe que cual es por lo ve. Na atri 8 kilo. No in cocohot. In co anak di masri. In. Pero hasca ugam que jarunan Jesús fue cam. Entonces are Jesús 8 taik na atri. No in que ya. Bueno. Us pala quien coja la we, pero أنا جابري بدي دومين كات إيشي كوي شتوك ولوك إيشي لا قط كاتوك شولوك ها إيش ها نوش كيش بيك شغلش ها تشينجلري كي يوم زحمو بي ماغ ها تشينجلري كي دومين ساون كي دومين أوفو بي ماغ أري خلاك وانك أصلي مال نابيك أوليك كوان دي بشويا بس تلسنتا مال شوي تات نان Mas kacaben kanok. Amen. Mas kacabeni. Khasche romash lekhonem sabal ib atukies kapak awib khaschu an khonim lakhbek. Kubekh rumshbek khaschu lakhna lifan sblakhonim ber khaschu chen nimtin. Biche cha charana khawib om berkat marik khaek shuya ehu chuab khun sik kwanish pa apobek. Hela kuan rachi, hela kuan rishok, kuan ne marib, kuan lek ochik,
no. Shahunam que capan como predicador y predicador per. Ate un las 2, 3 años, 5 años que me hay bien. Las que coge que te gato pum saca no creo Juan Choy 35 yo jugué chula la rele pero ay po yo copi pechun po yo amén aquí esquico tico chelas tal vez que escoci canam para cantar con la cacora hombre cachelas canam cantar la cacori uk pero no tem que panche y beta ambera anche se con problemas sheble sak pera we utki anche kim bishanik we ne usta bishantak pero es que wa hakinya ki munis kachelas pero más kabanche yom chwe amén chi aplausos hombre. Aleluya. Espera, fue chegar. Aleluya. Chiskikot doch kikikot in. Otra vez, hermano, dale, dale, dale. Que esté con problemas, pero Cristo no la deja. Aunque sea con pobreza, hermano, pero Cristo no la deja. Aunque sea con dolor, pero Cristo aunque sea criticada, hermano, pero Cristo no la dejo. Pero si yo sé la vida de Cristo me ha dado. Pero si yo sé la vida de Cristo me ha dado. Otra vez, hermano. Gózalo pues, hermanos y hermanas. Así se alaba a Dios. Así es, hermanos. Aunque esté con problemas, pero Cristo no la deja. Aunque esté con pobreza, hermano, pero Cristo no la deja. Aunque esté con dolor, pero Cristo no la deja.
Aplausos, 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 aplausos. Pero más que bicho ve que estoy aquí. Chis bicho ve que estoy aquí, cachelar el estómago. En que yo mande chue porque ni cocha ni guaral. Chiste, al acabar de cantar un coro chic y luego va a terminar el mensaje. Chiste, la me equivoco que yo voy a cachelar. Hombre. Bueno, los negocios de mi rey, percas. Vamos a quintar con mariachi, con que con tirretam. Amén. Bueno, vamos pues. Chiste, que lo que toma perros. Que haya cuando que anta actividad para restituir, ay Dios. Le chila que mancha le busque de tejibi. Más chica, Jehová. Amén. Aleluya. Que yo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gózate pues, hermanos y hermanas. Los negocios de mi rey me conviene siempre está. Donde que yo voy, él conmigo siempre va. Los negocios de mi rey me conviene siempre está. Donde que yo voy, él conmigo siempre va. Así, 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 así se lava Dios. 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 Los negocios de mi rey me encomiendo siempre está. Donde que yo voy, él conmigo siempre va. Los negocios de mi rey me encomiendo siempre está. Donde que yo voy, él conmigo siempre va. Así es, así se lava Dios. Así, 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 así se lava Dios. Así, 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 así se lava Dios. Así, 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 así se lava Dios. Otra vez, hermanos, aleluya. Chisquico toque, hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, canta Dios. Los negocios de mi rey me comiendo siempre está. Donde que yo voy, él conmigo siempre va. Los negocios de mi rey me comiendo siempre está. Donde que yo voy, él conmigo siempre va. Así, 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 así se lava Dios. Así, así, así se lava Dios. Así, 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 así se lava Dios. Así, 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 así se lava Dios. Aleluya. Aleluya. Pero costas que shuarik. ¿Cómo terminar el mensaje? Le cachalas. Yo husiki. Ohunga que me crechlarela. Trishawein. Pershiahulaha ao mershateo. Athuna tatingateo. Amén. Shiahulahwin shok in hunin kinteo.
Pero que me eche el hermano Francisco van a aprovechar. Como Hasbir Hajalar Mir. Shana Hatushu Tahaza, Bishik Kalabikushi, Krip Kubik. Pero en que se estuve. Y co a la bomba a 10 a 15 años que cana. He kiwach Quebec, he kiwach Kulik. Yo se sentaba chakwach Krip su cocina. Mach, Takaren con Winchwich. Amen. Kiblu, Mach, Nishate ya, Onik Habana. Kikibir, es que Machak o Mahkuk Amohbi, Mahkum Shaw Oril. Hunchikle Chakata Urahil, Cook pa Americle. Pero que dice el hermano Francisco, Efesios capítulo 5, verso 16. Cubir, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Chitape? Kate karakara usta holom katuchi Dios. Kukam tichawach kat epele kiba pano kukam chawach. Chi puina baka hoso sa hach kulkaren ma agane shat kuktilok. At kochila chanim chana aprovechar. ¿Sí? Kohun shok kubeh kamik. Dios mío, bokin kulini wa kulini chuwa. Pero 64 hunab. Sha ugane dice que riutat runant plahikan takunak ka 15 hunab iko takalabom kich abego hisruk rintat kiyahanik ita initache tat nunan kontat sus Dios washinta ibu kiyahik kablo shu anta aprovechar kulika no 15 16 hunab te chanim 64 con mach de tat are kara kulich nupor mach kich abeno. Amén. Are gela kumandare kulchuaja kukakate suni bah pero Mateo chulale kolik hecho anacha aprovechar según la profecía cató o algo de bendición o a no prepararle Dios chech. Lo importante chupana orar aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Katush warash, pulam telale gela. Dios. Warash, utqoribu que todos un sinach 35, un quintal capeca olo. Le gela, kolik. Kolik arek ula, vamos a aprovechar. Kobech telale, yash mantahuoch, que más, mejor. Que ya enche warash, no nejetri. Rawashikun kama wulew. Raushik mula habim balle ha le Francisco narete chico como lent chuto takrisbach ha por bingla chico nombre usapimri por puer cual chico ha khole ha shelo khpehu namus tak shakiniales. Amén. Kiblo chuna aprovechar ojalá nishate yak nishate que abeja panche no chuana aprovechar porque wa has que bihri y o katat kanan banam chuin iko por oración hermano Juan coic a orar pero que beja a los Estados Unidos usla Kincha pleo Nicola, kubiri Dios no kat bisonta. Te kinto ko pag chuek ke hermano Juan, kas kinatak chawe osla. Kin wasak no tiempo in. Te kinto kibi. Wa kachi ashik hermano, kawil bili ko no promise ki manawuk. Haslo no ka ko shap kin takalal kun ke paro shi para we. Ha, wa te shakok pnodomin shakun wi mejor que lo tenga ya que peguete que Dios que un viejo na cuando puchi pescado wis no shop. Amén. Amén. Bajle ve 2, 3, 4, 5, 6 años más pero cuando olvidar chuin que cochte chic que cochte a lo que ocultación man ocultación lutat que blo no que beche el hermano por favor ni shakteri bil kuban khila no kas uts chuta marcher Dios
porque Dios daré helik uchelas nishat sich bala kubir San Juan el Evangelio de San Juan 3:16 porque tal manera amó Dios si también haré Dios a no amar bueno kubir kasar bueno ya quitar kachalas ya shiban woch ya shiban acción de gracia como la máquina y lo wiki como hoy mañoso verdad pero chitan proverbio yo coge Proverbio capítulo 15 verso 3 los ojos de Yahvé estaba en todo el lugar mirando los buenos y los malos. Si están pele, que cuentas con agua hawip an katok shehun, herat kotap katok shehun abah Dios cae nakchawe. Dios cae nakchawe. Si están ruba ach Dios cha kopro es lugar. Cae nakpuile tinkuban uts y cae nakpuile tinkuban cash. Porque con la bomba que algo que ya look para el aniversario que ya le toca 3,000 quetzales ya tal como al Musamar que más arele kiblo la cocho ver si chawem ampe kibi mejor que tin no abierto amén ya amén hombre los ojos de Yahvé van a tener cuidado hermano chico cuando el cual toma que quitar mulas que fota buk cachatana che Dios cachatana che le catat ma ano has an cachalar predicador chutar shokil che Dios Shok payun ukaner la iglesia o kahib o meal o ship takenter es un pedich kishol hech es suchi muyot le hun ba'ach ko tatemri bisuhun suqab el siraqan hun nim hun dich shak ketalo peksin kebinik shuber predicador Kuk ulit ni wa kutata wa chet Dios no shashurik chum predicador biche hawi ka tewi kuchashik pues chualik predicar que be chavech porque yan ri tata chik chal ni ma predicador usted la ve ka bano haschen ustach porque ma hawo shokil tinka predicar chebahu shokil lama katoko be aposta San Pablo list la chane list tak لما كتوك بها بوسان با اوتريتش كوليك اوتريم كوليك تاخ اي كوكوي انا بر استخ شخ چاودام بنا كنا تهوا ونوتسي كم به كجاوي كچاره بريكو به سي انت كم بريديكار شوبانيك شيموم كلوچيخاج ايكونوميك چقي وچي شوتورو چيخا تكلو چوبنا كتكون بتاق تبش بحوة كتكون بتاق شارو ماك كبه باك أتيرش ناتاشة كبير سير كبير كشداش كولاخ لا تشاك أو شقيل نولك كوتن والا كتن كوتن كبيلا سير كبير دانا رخشتك إيوه يواش بيرشان نيبكي كو هاس كانوا لاريه هنا ألكين وق أنق Kaski balo balasin chakik chik o boko tihum pas no goron per kinumik mejor quintache Dios shok chutayik coprayun cuando se han presentado sin salir sin impedir chacha are se han presentar coprayun te sin salir que choko pik shopani hech el suqap sunchi are wa shokil kuchashik تحت كلاكس بيت هوتيخ أريميس
Solo haré con otro Dios, es mejor que ver un rutat quinta, ambrubiu. Siempre tat colo, como que ta amche predicador. Tzahla hermano, tzahla, kuchik. Vale cosa mandar, coli. Ya sin chawem que banque ni guk. Chutatri rali. E tempo kuch, rukam sincers na li, que hech ope, chok, que caip. Arele, alas kuch noche. Ya sin chawem, agora chutatri rali. Salih chuaro kubir. Hasjare rali kuch noche nem pedi. Wa shash sash Dios. O watching the good week, shash no watching you go to it. La shash sash Dios. Shok chutir chutayik. Mis mare. Mejor quintas. Pergutat. Bicho hasra mandar. Tuxat pech chutir. Shan shi go to Washington. Share washibi. Ore chanimri. Go to Washington. Dios chish no takolok chech watch aben. Otla. Ni hantak chaletat. Ni hantak. Chisik ish o ship at tomab. Ha! Kiba achnik paka pokris mat kiba ach. Ha! Tak eda hun, bian, her shuan soldad. Sik ish pele hun, ha! Kolo chui darej. Ha! Tak ish klare her kontak sevri da kiba no. Sik ish lo rocha. Ha! Piora. Ama moh duwi dare nishatu tsaho. Nok shaksu rev ama moh. Mertu ba atak iko la la ka kashe oh mi la ka ant la ka shok amen sik ish puk ismarir sinen peri yo snan kech op pit tak e grare ku nim sadi big amen citam per shukot wat shuto shubi per chachoma kut khachin chike shubila no are warik yo swachalash dele bacaulo impedido. Si predicador cuando celebrar matrimonio, shakatene junim la bekia no la kuigula trip chawi kcharitat. No perca antak que yo katat binchwe. Y Dios retam has over cuando puiri rali. Dios retam has over cuando puiri rali. Shakuni ejemplo wa thinking amchibe. Areje vale benam hela. At hechel guaras, at pobre guaras. Pero como Dios va a tratar manera, shachaber es su contra becha watch. Por este shaktatil subir Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Aplausos al Señor. Su contra Dios, pero cuando al fin su van a orar, pues, así es, su benam, su matachleruch. Latin quito. Arejela, le mensaje. Kamikri, Shabakana orar, pues, Ricachalal Francisco. Ojalá que jugarás. Uyom le saluda. El haré como al choshich Dios. Riyom checha. Pachabas que mismo. Como al choshich Dios. Riyom che. Hachish yovik misma Dios. Chulam pek. Le kep ha. Titampe. Kep kechawara kep ka arek wa in kecha kata mas reteuchibal chech Dios penufi latin kito kachelal hompa kiban orar pikiwi war familia kana orar pikiwi por kare war kadevir ruhpetinak rubin kikotru wanima Shinuk amlo waras. Chishkiko teba. Sukra la shikretin ku celebrar acción de gracia. Sí, como has chubih de Tesalónica.
capítulo 5, verso 18, dante gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. Dios te shinok. El hermano Francisco, con todo igual más que piense, chuta más chévere Dios. Chuta más chévere Dios. Si Dios nim o plan con el puilare. Si Dios quiere no cuche. Y vari ni conoce el tajela que kipano. Ya re persona cas opanak Dios. Y que kiwilin. Balare maltios bach ni shokruk unek ates in chutsku uruk ablo on rechach mexicano kulik ketamta. Amén. Sí, ketamta. Sí. Pero por favor, kachutana chela katat. O kiano kamik tak kopaj na lipaha, abem tak siya patak celular ki abem ki. Well, katak nurakit takating amo. No, kaya tapen, takala foto mo, kintakbig. Takbo foto ba? Pelarele kubili chele tate na, no, shaksare wala tulul king amo. Sare wala tulul. Sare wala tulul. Teri ko kwenta ko shimu pams no pobre ali. Amen. Kula nem chikara. Ustak, cuidado toma. Ishu me alta catequist, biwesahu kish lesentat lesenan. كيش قولينا لا كيش قولي لا عايزكم بالقتال شن تكون ما تقولي كقولينا شي تغير paciencia شي تاچه Dios تا تو شي كبيرس وشخيل إن las نخشاك las بقالسي las أخبيلوت وكش las نلعوم آمين.